Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Bueno, espero que estén muy bien. Vamos a iniciar nuestro encuentro del día de hoy, 5 de febrero. Entonces ya las personas que se van conectando, pues lógicamente ya ahí se van enrutando lo que nosotros vamos desarrollando, ¿sí? Entonces, bueno, la idea de hoy ya es como iniciar en forma con todos los procesos relacionados con la parte de proyectos, ¿verdad? Entonces, también vamos a mirar el tema de la plataforma, porque ya está cargado, ya está habilitada la plataforma y ya pueden visualizar todo lo que tiene que ver con la parte de la plataforma. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Entonces, la idea es que vamos a mirar todo eso. Ya hoy iniciamos como en forma. Por favor, silenciemos los micrófonos. Ya hoy iniciamos como en forma todo este proceso. Buenas noches para todos. Qué pena, Buenas profesor. noches. No, tranquila. Buenas noches. Entonces, la idea, iniciamos hoy, pues lógicamente, con todo lo que tiene que ver con el proceso, la parte teórica. Vamos a empezar con toda esta parte teórica. Quedó una consultica para el día de hoy. Ahorita pues ya les doy la palabra, ahorita más adelante, como para hacer la socialización. Y lógicamente vamos a ir avanzando en los procesos relacionados con la estructuración de los proyectos, ¿sí? Entonces, ya habíamos hablado nosotros todo lo relacionado con los objetivos, ¿verdad? Con el objetivo general del proyecto o las características generales del diplomado, el diplomado de proyectos. Y habíamos visto también todo lo relacionado con los objetivos específicos, ¿verdad? Entonces hablábamos de que cada uno de estos objetivos, ¿sí? Cada uno de estos objetivos se va a desarrollar dentro del curso, dentro del diplomado. Vamos a desarrollar y a estructurar cada uno de estos objetivos, ¿verdad? En este caso son 6 objetivos que le debemos de dar respuesta en el proceso, en el desarrollo, en el proceso de estructuración del curso, y cada uno tiene una connotación muy relevante para nosotros definir o describir la estructura general de un proyecto, ¿verdad? Que nos quede como de guía, que nos quede como en este caso, como de base para nosotros formular cualquier tipo de proyecto relacionado con lo que nosotros queramos hacer, ¿verdad? En este caso, depende pues de la tipología del proyecto, si es un proyecto productivo, si es un proyecto social, si tiene unas características, pues lógicamente de investigación. Entonces ahí ya depende pues de la tipología de los proyectos. Entonces, nosotros revisamos cada uno de estos objetivos pues de manera detallada en el encuentro pasado. Vamos a hacer un recorderis muy rápido, ¿verdad? El primer objetivo es todo el tema relacionado con la parte teórica. El segundo objetivo ya está directamente relacionado con el estudio de mercado, ¿verdad? Como les decía, que fundamental para cualquier tipo de proyecto o cualquier tipo de proceso que yo vaya a realizar, ¿verdad? Llámese de inversión, llámese productivo, llámese de emprendimiento, llámese un proyecto con unas características o un enfoque social o un proyecto de investigación. Nosotros debemos de determinar, pues lógicamente, el estudio de mercado, que se nos garantiza o nos determina cuál va a ser el mercado objetivo y también los clientes potenciales que vamos a mirar acá o se van a determinar de acá. Sin esto nosotros no podríamos avanzar en un proyecto. Yo no puedo estar a ciegas, ¿verdad? Yo no puedo estar a ciegas o yo no puedo iniciar a ciegas un proyecto sin tener claridad quiénes me van a consumir ese producto o servicio o a quién va a impactar lo que yo voy a realizar, ¿verdad? Entonces, por eso es la pertinencia del estudio de mercado. El otro objetivo es el estudio técnico, ¿sí? Donde determina todo lo que influye o todo lo que está directamente ligado con el proyecto, ¿verdad? Ubicación,
todo el tema de maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, ¿verdad? Que están directamente relacionados con los procesos técnicos. Entonces, ¿qué se requiere ahí? Todo lo que yo requiero para el funcionamiento de un proyecto. El estudio técnico también es relevante porque yo debo de determinar cuáles son esas características o cuáles son esas necesidades específicas de cualquier tipo de proyecto. ¿Verdad? Tenemos también todo el tema del direccionamiento estratégico o la estructura organizacional. Entonces, todo proyecto, en este caso, todo proyecto, nosotros debemos de, siempre se visiona a través de un operador, ¿verdad? O sea, nosotros estructuramos el proyecto, pero ¿cómo se va a operar? Entonces, entonces nosotros decimos, nosotros mismos lo vamos a operar. O sea que paralelo a la estructuración del proyecto, yo puedo o debería de ir creando una empresa o debería ir creando algún tipo de modelo organizacional que me garantice el funcionamiento del proyecto. Entonces aquí viene toda la estructura organizacional, lo que es misión, visión, políticas de calidad, todo lo que tiene que ver con políticas de cumplimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo el tema también de la jerarquía o el orden jerárquico dentro de la empresa, el perfil, las funciones, que es determinante para cualquier proyecto. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando nosotros estamos estructurando un proyecto, nosotros debemos de definir la estructura organizacional de ese proyecto. ¿Sí? Llegado el caso, se den todas las condiciones para la ejecución de ese proyecto. Ya yo sé cómo, a quién necesito, con qué características requiero ese tipo de personal. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de determinarlo, debemos de empezar a realizar ese tipo de procesos relacionados con la estructuración generalizada dentro de la estructura organizacional. Y el marco jurídico legal, o sea, qué tipo de empresa yo voy a crear o qué tipo de empresa pretendo crear, dependiendo de las características del proyecto. ¿Sí? Todo el tema de las metodologías para explicar las herramientas de formulación, la administración financiera y el análisis de proyectos de inversión. Entonces acá vamos a empezar a mirar todo lo que tiene que ver con la metodología del árbol de problema, el ciclo PHBA, todo lo relacionado con la parte de la planeación estratégica. Bueno, diferentes metodologías que vamos a empezar a aplicar acá y la de marco lógico también. Vamos a empezarla a aplicar acá para dejarla estructurada dentro del proyecto. Y por último, evaluar financiera y económicamente el proyecto, ¿verdad? Después que nosotros montemos todo esto, que montemos todo este tema, ya organicemos todo, al final nosotros lo que vamos a hacer es un proceso de viabilización, ¿verdad? Entonces nosotros viabilizamos todo lo que tiene que ver financieramente, ¿sí? Viabilizamos el proyecto para mirar si eso es rentable o no, si eso es viable o no. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a revisar lo que está directamente ligado con la parte de la viabilidad financiera, esto o la evaluación financiera, o lo que algunos conocen como todo el tema de ingeniería financiera. Entonces, al final vamos a mirar esto. Como yo se los dije la vez pasada y se los voy a seguir repitiendo muchas veces, donde nos podemos equivocar nosotros es aquí, ¿sí? En la estructuración, o sea, en el papel. Es la única parte donde nosotros nos podemos equivocar o que podemos hacer ajustes significativos o algún tipo de cambio significativo de los proyectos. ¿Sí? Ya cuando a nosotros nos desembolsan los recursos o cuando hacemos un préstamo o cuando viene un socio y nos pone unas máquinas, nos pone algún tipo de elemento, ahí ya, si nosotros nos equivocamos, allá es más compleja la cosa. ¿Por qué? Porque todo se va a ver reflejado en pérdidas, ¿sí? En caso tal de que no funcione de la forma ideal o de pronto de la forma que se tenía planificada, ¿sí? Pero cuando se está estructurando un proyecto, esta es la parte donde nosotros nos podemos equivocar, ¿verdad? Para eso nos vamos a formar, para eso vamos a realizar este diplomado precisamente como para conocer cuál es la estructura o cuál es la metodología para la formulación de un proyecto. Entonces, al final, vamos a mirar si esto es viable,
si no es viable, y si no es viable, ¿por qué no es viable? Entonces, de entrada les digo que la gran mayoría de la información, ¿sí? La gran mayoría, lo que más se pueda de la información que se va a suministrar, ¿verdad? O que ustedes le van a tributar a sus proyectos, debe estar directamente ligada con la realidad, o sea, lo más real posible. Si nosotros vamos en el estudio técnico, por ejemplo, entonces requerimos 2 máquinas de hacer hielo, entonces yo debo de cotizar esas máquinas o consultar esas máquinas para ver en el mercado aproximadamente cuánto es el valor de esas maquinarias, ¿verdad? Yo no puedo colocarle un dato arbitrario o de pronto un dato de que no, yo trabajé hace 10 años en una empresa y allá compraban esas máquinas en 5 millones, pero eso hace 10 años. Posiblemente ya esas máquinas han evolucionado, tienen otra tecnología y ya no pueden valer 5 millones, sino que pueden valer 30 o 40 millones de pesos. Entonces, por eso es que dentro de todo este tema de la evaluación financiera, nosotros debemos de colocar la información lo más real posible, ¿verdad? Lo más real posible debemos colocar, pues lógicamente, todo el tema de la información que se va a suministrar o que ustedes van a tributarle al proyecto. Entonces, estos son los 6 objetivos específicos. Ahí haciendo un recorderis, pues de pronto, para los que se conectaron el día de hoy y no pudieron conectarse la semana pasada, entonces como un recorderis de lo que nosotros vamos a estructurar y vamos a aprender a estructurar o a desarrollar dentro del diplomado. Estos son los 6 objetivos. Cada uno se va a desarrollar, cada uno se va a realizar dependiendo, pues lógicamente, de la tipología de proyecto y también de las características o de pronto indicaciones que yo les voy a ir dando a cada proyecto. ¿Sí? Los contenidos temáticos de este diplomado, ahorita empezamos con todo el tema de la importancia o las generalidades más bien de los proyectos, que con eso vamos a iniciar ahorita. Bueno, el estudio e investigación del mercado y técnicas de predicción, o sea, cómo nosotros vamos a realizar una encuesta, perdón, un instrumento que nos sirva precisamente para recolectar información, ¿sí? Recuerden que, pues, dependiendo de la tipología de proyecto, ya yo empiezo a utilizar el instrumento, porque si yo voy a hacer un producto, por ejemplo, yo voy a hacer, qué sé yo, un helado, yo no puedo llegarle a las personas con una encuesta. ¿A usted le gustaría comprar un helado o una paleta de yuca o un helado de yuca? La persona inmediatamente le puede decir, helado de yuca, no. O sea, para ese tipo de producto ya se busca otro tipo de estrategia, otro tipo, en este caso, de instrumento, pues se aplica una encuesta o alguna cosa, o algún instrumento, pero se tendría que dar una degustación, ¿verdad? Una cosa diferente es que usted va a montar, qué sé yo, una escuela de refuerzo de lectoescritura, ¿sí? Ya ahí sí es diferente, es un servicio. Entonces, dependiendo, pues lógicamente, la tipología del proyecto, ya yo empiezo a mirar qué instrumento de evaluación voy a empezar a aplicar y cómo va a ser el análisis para desarrollar o para tener claridad todo el tema de predicción de ese tipo de producto o servicio en el mercado. Recuerde que lo que me van a dar de pronto el grado de aceptabilidad de ese producto o servicio son mis clientes potenciales. Si los clientes potenciales o a las personas que yo encuesté o que yo les di la degustación o que yo entrevisté, el 80-85% dijeron que no comprarían el producto, ya yo tengo que empezar a repensar qué voy a hacer, ¿verdad? Porque si el 85% me está diciendo que no consumirían el producto es por algo, porque de pronto el producto no es tan bueno o de pronto la presentación no es agradable, bueno, etcétera. Pueden haber muchísimos factores que afectan ese tipo de procesos, pero de entrada, las personas que yo estoy entrevistando, pues que deben estar dentro de una connotación que yo describo en el proyecto, ¿sí? O sea, ¿cuál va a ser ese segmento del mercado al que yo le voy a empezar a llegar con ese producto o servicio? ¿Sí? Porque yo también debo de centrarme en eso, en la segmentación. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si un porcentaje alto me está diciendo de entrada que no consumirían el producto, yo tengo que empezar a mirar
qué tipo de cambio o cómo yo empiezo a ajustar el proyecto, ¿sí? Porque entonces yo puedo decir, no, yo a ojos cerrados me voy, así la gente me diga que no. Pero y si así la gente te dice que no, entonces, ¿quién te va a comprar? Entonces, por eso es que es fundamental todo este tema de la investigación de mercado y las técnicas de predicción para realizar, pues lógicamente, la estructuración de los proyectos, ¿sí? El estudio técnico, ya lo vimos, ¿verdad? Todo lo que se requiera. El estudio administrativo del proyecto, todo el tema de la estructura organizacional, el estudio económico y financiero y al final, pues la estructura integral del proyecto. ¿Cuál es la estructura integral del proyecto? Donde unimos todo, ¿verdad? Todo lo que nosotros vamos realizando o estamos desarrollando. Entonces ya empieza, ya yo les voy a pasar una estructura de cómo va a ser el orden, ¿verdad? Cómo va a ser el orden de entrega de ese proyecto final. Entonces ya esa estructura integral debería de quedar, ¿sí? Debería quedar de manera cronológica precisamente como para cualquier persona que vaya a leer ese proyecto, sepa de qué trata lo que nosotros estamos pretendiendo en ese escrito o en esa estructura del proyecto, ¿sí? Aquí tenemos los contenidos del trabajo, aplicación de concepto y estructura de la idea de negocio o del proyecto. Entonces, aquí esto es más o menos de manera generalizada, más o menos lo que nosotros vamos a empezar a desarrollar acá. ¿Sí? Se define pues el negocio, se define el proyecto, la idea y los conceptos básicos de la administración, pues están directamente relacionados con cualquier proyecto, porque recuerden que un proyecto también es un proceso que se administra, que se debe administrar de manera organizada, ¿verdad? Que se debe de administrar de manera sistemática, ¿verdad? O de manera dinámica. ¿Para qué? Para que todas las líneas que intervienen en el proceso, ¿sí? En el proceso o en actividades del proyecto, entonces interactúen de manera integral, ¿sí? O sea, tengan comunicación, todas las líneas. Entonces, debemos de definir a qué sector económico pertenece, a qué se dedica pues el proyecto o la visión ya o con una visión más empresarial, la misión, visión, los objetivos empresariales. Este es un ítem súper importante, ¿verdad? Y cada uno, ahorita que ya empecemos a estructurar los proyectos, cada uno debe de empezar a pensar y preguntarse, bueno, ¿cuál va a ser mi factor diferenciador? Yo creo que yo les ponía un ejemplo a ustedes y decían, bueno, yo les decía, bueno, ¿cuántas panaderías hay en el barrio donde ustedes viven? Pueden haber muchas, pero nosotros a veces siempre buscamos los productos, ¿sí? Los productos de una panadería específica. ¿Y por qué siempre los productos de esa panadería específica? Ah, porque tienen unas características diferentes, el sabor, el color, el tamaño, ¿sí? La atención como tal, la atención, las instalaciones del sitio que son agradables y me gusta llegar a comprar ahí a ese establecimiento, ¿sí? Y por último, ojo, por último el precio. El precio es un factor diferenciador, claro que sí es un factor diferenciador, pero para la estructuración de un proyecto como tal, yo no puedo valerme que el factor diferenciador principal sea el precio. Lo debemos dejar por allá de último. El factor diferenciador principal debe generar de pronto, esa connotación relevante de que a la persona le genere recordación lo que nosotros estamos haciendo a través de un proyecto o a través de una idea o a través de una organización, ¿sí? Entonces, eso nos lo debemos de pensar, ¿sí? Cuando nosotros ya estructuremos las ideas o estructuremos el proyecto, entonces nosotros nos debemos de hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué las personas deben de eh, comprar o adquirir mis servicios y no los de la competencia? Entonces yo debo empezar yo mismo como estructurador del proyecto, como formulador del proyecto, como dueño del proyecto, yo mismo me debo de hacer esa pregunta y me la debo de también que responder. ¿Por qué me deben de contratar a mí y no deben de contratar a otra persona? Entonces, porque es que nosotros tenemos profesionales especializados en esta línea, porque tenemos tecnología maquinaria con última tecnología, porque tenemos
de pronto, qué sé yo, todo el tema relacionado con sistematización con software y no sé qué. Bueno, ya eso depende de la tipología y de las características de cada uno de los proyectos. Pero esto sí es un ítem súper relevante que nosotros debemos de tener presente siempre, ¿sí? Siempre debemos de tener presente precisamente para realizar todos los procesos relacionados con la estructuración de cualquier tipo de proyecto. Que yo puedo montar otra panadería en el barrio, así hayan 5, pero es que yo debo de generar un factor diferenciador para que las personas vengan y me consuman a mí, ¿verdad? Consuman los productos de mi panadería. Entonces ahí es donde nosotros debemos de empezar a trabajarle a eso cuando ya definamos con qué tipología o con qué tipo de idea vamos a empezar a trabajar. La estructura organizacional, el orden jerárquico y todo lo que tiene que ver con perfiles y funciones es súper fundamental, ¿sí? Nada más en estos días estaba precisamente en una clase de proyectos y estábamos analizando el contexto de una idea de negocio y me decía la persona que no tenía, que no conseguía tan fácil una persona para que la reemplazara o para que trabajara con ella en un spa, ¿sí? Porque ella empezó a estudiar los fines de semana, entonces que le tenía que decir a los clientes que los fines de semana no atendía. Entonces, grave para una idea de negocio, para un proyecto de emprendimiento, que uno de entrada le tenga que decir a las personas que los fines de semana no atiende. ¿Por qué no contrata a otra persona que tenga, pues, lógicamente características similares, que tenga experiencia, etcétera, etcétera? Y me decía que no encontraba personas con ese perfil y que las personas no querían trabajar y que de pronto que era muy difícil conseguir una persona con esas características. Y le preguntaba yo, bueno, ¿y cómo es el proceso de convocatoria que tú haces para contratar a esas personas? Porque ella dijo que había probado con varias y que no les había gustado o que no se sintieron cómodas o que de pronto no tenían tanta experiencia como ella necesitaba para trabajar en ese sitio. Entonces yo le dije, bueno, ¿y cómo es la convocatoria? La convocatoria la hacía a través de otros colegas relacionados con ese sector y le decían, no, yo te recomiendo a fulanita que es buena y ha trabajado en tal parte y tal parte, ¿sí? Entonces nos basamos en procesos de recomendación. Puede que eso funcione en algunos casos, pero en la mayoría de los casos eso no funciona. Yo debo de definir dentro de la estructura organizacional los perfiles. Entonces yo le decía, ¿por qué mejor no haces lo siguiente? ¿Por qué tú no te diseñas un perfil, ¿verdad? Un perfil y ese perfil lo lanzas por las redes sociales o a través de, qué sé yo, de una agencia de empleo, etcétera, etcétera, y puedes conseguir una persona que cumpla con esas características, ¿sí? Entonces, de pronto qué experiencia requiere, ¿no? Que se requiere que sepa, ahorita recuerdo que de colorimetría, de uñas, no sé qué cosa, bueno, etcétera, etcétera y que tenga certificación en tal cosa, ¿sí? Y que también sepa realizar tinturas y no sé qué. Bueno, total que yo le decía, bueno, vamos a hacer el perfil. Se hizo el perfil y yo dije, porque ahora que ya tienes claridad, con eso tú puedes estructurar muy bien ese perfil y lanzarlo por redes sociales, por una agencia de empleo, etcétera, etcétera. Y te aseguro que se te va a facilitar muchísimo más, ¿sí? Conseguir una persona y estar probando y probando, personas que te duran una semana, 2 semanas, que hay que pagarle y pues lógicamente eso si nosotros lo empezamos a mirar es pérdida para la empresa, ¿verdad? Porque primero pérdida de plata, porque ahí estamos, la persona quizás no cumplió con las características, pero también pérdida de tiempo porque duró 2 semanas y se fue. Entonces ahí es donde viene uno a mirar todo el tema de costo-beneficio. Entonces, si yo seguíamos con el tema, entonces le decía, bueno, hazte este perfil, ¿será que así va a ser mucho más fácil conseguirlo? Claro que sí, va a ser muchísimo más fácil conseguir. Entonces, ahí es donde nosotros, aquí en la estructura organizacional, debemos de definir cuáles van a ser las funciones y los perfiles que yo requiero, ¿sí? Porque nosotros somos muy dados, cuando nosotros estamos estructurando un proyecto, somos muy dados en ese sentido
de procesos de contratación a ser un poco folclórico al momento de contratar. ¿A quién se contrata? ¿Sí? Y más si nosotros somos los gerentes del proyecto. ¿Sí? ¿A quién contratamos? A los familiares, a los amigos, y posiblemente esas personas no tengan las competencias suficientes para realizar una labor o para cumplir un rol fundamental dentro del proyecto. Entonces, eso sí se debe definir muy bien aquí en la estructura organizacional. Una breve descripción del sector donde se va a operar, si es primario, secundario, terciario, etcétera. Entonces ahí lo debemos de definir. Llega un segundo ítem que es todo el tema de mercadeo, ¿verdad? Entonces acá se debe de describir el producto o servicio, realizar especie de un portafolio o un brochure de todo lo que nosotros vamos a desarrollar, fundamental. La mayoría de los negocios o de las pequeñas empresas o pequeños proyectos no manejan portafolio, ¿sí? Entonces, eso es fundamental que a una persona, independientemente de la tipología del proyecto, entonces determinen la descripción detallada del portafolio o del producto o del servicio, porque eso le va a facilitar la vida al cliente, ¿sí? Todo el tema del ciclo de vida del producto o del servicio, ¿sí? La ISO 9001 lo determina de la cuna a la tumba, o sea, cómo va. Aquí no voy a profundizar porque esto es lo que ustedes consultaron y ahorita vamos a hablar. Todo el tema de la descripción del cliente, nosotros debemos de definir muy bien el cliente. Yo no puedo decir, no, ese producto lo puede consumir cualquier persona adulta de 18 a 60 años. Sí, pero ¿y qué más características debe de tener ese producto? Yo debo empezar a buscar las características específicas para yo empezar a mirar cómo va a ser la descripción de ese cliente que posiblemente me va a comprar el producto. Luego debo empezar a hacer algo que se llama segmento de mercado, ¿verdad? Debo de segmentar el mercado y cuando ya yo lo segmento, que lo empiezo a reducir, por decirlo de alguna manera, entonces ya eso le llamo nicho de mercado, ¿sí? Entonces, esto es un trabajo bien interesante que nosotros vamos a hacer después que ya hayamos identificado todo lo relacionado con la parte de la idea que vamos a trabajar y vamos a empezar a hacer un proceso de segmentación del mercado, ¿sí? Entonces, es fundamental. Vamos a hacer aquí un ejercicio muy rápido de un proceso de segmentación de mercado. Vamos a suponer, les voy a preguntar, la idea es que empecemos a participar y levantemos la mano para participar. Vamos a suponer que yo voy a lanzar un producto o un servicio. Yo voy a ofrecer asesorías financieras y contables. ¿A quién se lo voy a ofrecer? Entonces yo voy a decir, no, al sector comercio. ¿Quién me dice qué es el sector comercio? Buenas noches, profe. Buenas noches. Oscar Luis Peñaiguita. Profe, todo lo que tiene que ver con supermercado, tienda de ropa, almacenes, tienda de abarrote, ferretería, pues eso es lo que entiendo yo. Profe, de una vez para que también haga un ejemplo porque la idea mía, yo soy profesional en técnico en guianza turística y estoy estudiando informador turístico, entonces la idea mía es poner una agencia operadora de turismo, más que todos de informadores turísticos, algo así, como de guías turísticos. Entonces me gustaría pues que si tiene conocimiento de eso, diera como ejemplos también de eso. Gracias. Ok, listo, Oscar, claro que sí. Vale, muy bien. Bueno, por aquí tiene la mano levantada Carmen. Carmen, cuéntanos. Muy buenas noches. Bueno, el sector comercios, así como dice el compañero, se compone de todas las empresas que se dedican a la venta, a la distribución de bienes y productos, ¿sí? Por mayor o de manera minorista. Ok, Para mi concepto, ese es el sector comercio. listo. Vale, Carmen, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién me define? Yo les digo en este momento, listo, vamos a montar el proyecto, vamos a empezar a ofrecer
las asesorías contables y financieras al sector comercio. ¿Para dónde arrancamos mañana? ¿A dónde van a ofrecer ustedes esas asesorías? ¿A dónde dónde las ofrecerían? Neidit. Bueno, iniciaríamos en todo el sector centro, por así decirlo, del municipio apartado, donde encuentra la mayoría de locales comerciales. Ok, listo, vale. Oscar, cuéntanos. Profe, yo iniciaría pues con los amigos que conozco que tienen almacenes, entonces me iría con el portafolio de servicios y les ofrecería mis servicios de en qué soy profesional, por ejemplo, en el tema de contaduría, de hacer un inventario, le vendería la idea, la necesidad que ellos tienen de llevar una buena contabilidad, entonces con respecto a lo que usted ya nos ha explicado. Ok, listo, Oscar, vale, muy bien, gracias. José Luis, cuéntanos. José Luis. Sí, profe, el comercio, como el compañero lo dijo anteriormente, es mejor empezar por un grupo pequeño, conocido, para empezar a darse a conocer y luego ir ampliando el servicio, luego de que haya una fidelización con los primeros clientes. Porque eso ayudaría a que ellos dieran recomendaciones a otros y a otros comerciantes y ayudaría a que fuera una forma de promoción y publicidad de la empresa. Ok, vale, muy bien. Bueno, de ahí de lo que ustedes están comentando, vamos a partir, ¿verdad? Vamos a partir de que ¿qué es un proceso de segmentación? ¿Verdad? O una segmentación del mercado. En ese sentido, si a nosotros nos dicen mañana, vaya a ofrecer las asesorías al sector comercio, entonces, como lo dijo la compañera, entonces nos vamos para el centro, porque nosotros pensamos que el centro es únicamente el sector comercio. Entonces vamos a empezar a visitar los locales comerciales, ¿sí? Entonces visitamos cualquier tipo de local comercial de manera, ¿sí?, aleatoria. Cuando nosotros estamos estructurando un proyecto, eso no se debe hacer. Yo debo de segmentar. Bueno, ¿cómo se divide el sector comercio? El sector comercio es muy amplio, ¿sí? El sector comercio es muy amplio. Y aparte, si el proyecto de pronto tiene un enfoque o tiene unas personas con experiencia en unas áreas específicas, todavía con más razón yo debo de segmentar. Entonces yo empiezo a decir, bueno, ¿cuántos subsectores tiene el sector comercio? Entonces, por allá dijeron algunos, el sector ferretero, ¿verdad? Tenemos el sector tecnología, el sector textil, o más bien los subsectores, textiles, de zapatos, farmacia, la parte tecnológica, restaurantes, todo el tema de abarrotes. Así mal contado llevamos 8, ¿verdad? 8 subsectores del sector comercio. Cuando nosotros estamos estructurando un proyecto es mucho más fácil y yo debo de segmentar. Por ejemplo, vamos a suponer que esas asesorías contables y financieras, pues las requieren todo tipo de empresas, pero yo de pronto tenemos más experiencia en el sector ferretero, por decir algo. Entonces yo debo de segmentar. Voy a visitar toda la ferretería, ¿sí?, todo el sector ferretero, toda la ferretería que hay en apartado. ¿Ahí qué estoy haciendo? Ahí estoy segmentando. Y de pronto no voy, ¿sí? No voy de pronto así de manera aleatoria visitando un negocio, el otro. Eso no quiere decir que yo no pueda de pronto ofrecerle a otro sector. Claro que sí puedo, pero mi meta la debo de tener clara en el proceso de segmentación. O sea que yo voy a abarcar o voy a empezar a barrer todas las ferreterías, ¿sí? Voy a empezar a barrer todas las ferreterías precisamente para conocer o para saber
cuál es el proceso, si requieren ese servicio. De las 500 ferreterías que hay aquí, bueno, sí, les interesó a 300 y de esas 300 contraté con 20. Bueno, entonces ahora vamos a mirar qué otro subsector voy a empezar a abordar o voy a empezar a realizar, a revisar, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros, una empresa que realice, que ofrezca servicios de todo el tema de manipulación de alimentos y eso, ese tipo de sectores lo requieren, o ese tipo de servicios lo requieren muchísimos sectores. Por ejemplo, el sector discoteca, el sector restaurante, el sector cafetería, todo el tema de, de estos mini mercados, ¿verdad? O supermercados requieren eso. Pero cuando se van a ofrecer ese tipo de servicios, entonces decimos, bueno, vamos a segmentar. ¿A quién le vamos a ofrecer primero? Vamos a abarcar o vamos a barrer todos los restaurantes que hay en apartado, ¿sí? Todos los restaurantes que hay en apartado. Entonces, ahí estamos haciendo un proceso de segmentación, ¿verdad? Estamos identificando o estamos caracterizando o estamos más bien determinando un nicho específico que yo voy a empezar a abordar o que voy a empezar a determinar, ¿sí? A lo que ya yo tenga abordado todo eso, todo ese segmento como tal, ya yo empiezo a buscar otro. De esa manera se segmenta, ¿sí? De esa manera yo ya tengo identificado o tengo un norte ya visto de lo que yo voy a hacer. Yo no puedo salir ahí de manera aleatoria a visitar uno aquí, el otro aquí, el otro aquí, el otro aquí, porque al final de la historia, posiblemente no voy a poder abarcar todos los segmentos, pero tampoco tengo claridad en qué me estoy especializando o en qué de pronto voy a volverme más fuerte dentro del proceso, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros debemos empezar a determinar ese segmento, ¿verdad? Vamos a empezar a mirar ese segmento. Eso lo vamos a hacer, pues lógicamente, cuando ya ustedes determinen cuál es el proyecto o la idea que se va a realizar. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos, o quedó claro? Preguntas. Me ha quedado claro. Claro. Ha quedado muy Ok, claro. Va bien, va bien. ok, listo. Vamos con el tema de la descripción de la competencia, ¿sí? Descripción de la competencia, fundamental, ¿verdad? Yo debo de conocer cuál es mi competencia, directa e indirecta. Cuando yo estoy estructurando un proyecto, yo debo de mirar cuáles son, por un lado, esa red de partners, ¿sí? O sea, los aliados estratégicos, pero por otro lado, también cuáles son las competencias directas e indirectas que pueden afectar el funcionamiento de mi proyecto. Entonces yo también debo de empezar a identificar eso, ¿sí? Y hoy en día, ustedes saben que los administradores o los que tienen esa línea, saben que hoy en día todo el tema de benchmarking está muy fuerte, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con lo que las empresas o ese espionaje organizacional, ¿verdad? Que es el famoso benchmarking. ¿Qué está haciendo el otro? Yo estoy siempre revisando, estoy viendo qué es lo que está haciendo el otro para mirar cómo lo puedo copiar en el buen sentido de la palabra y mejorarlo, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que cuando sale, qué sé yo, una marca, un carro de pronto con un modelo nuevo, con unas características diferentes, entonces ya las demás marcas también están, por favor, cerremos los micrófonos. Entonces, enseguida están las otras marcas, ¿sí? Las otras marcas también están ahí como pendientes de qué sacan y tratan de hacer procesos similares, pero esos procesos no los hacen de manera así como una copia tan exacta, ¿sí? Sino que tratan de mejorarlo. Eso es a eso se le llama benchmarking. Por ejemplo, cuando vinieron a colocar el SAO aquí en apartado, hicieron benchmarking al éxito, que fue el primero que ingresó, ¿verdad? Acá a la zona. Bueno, ¿qué es lo que las personas consumen? ¿Cómo es la dinámica de este proceso?
etcétera, etcétera. Y con esas características o bajo esas de pronto características o connotación específico, ellos empiezan a mirar, las empresas empiezan a mirar, bueno, se tiene que montar de esta manera, pero posiblemente se puede mejorar en esto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es benchmark. Y está relacionado, pues, lógicamente, con la descripción de la competencia. ¿Sí? Promoción, publicidad, precio, canales de comercialización, lo vamos a mirar a través del análisis del lienzo Canvas, ¿sí? Que es un modelo, pues, de negocio que nos describe de manera muy rápida y muy práctica cómo es la estructura de un proyecto, teniendo como centro de todo algo que se llama propuesta de valor. Entonces, todo esto lo vamos a mirar. ¿Sí? A esto se le llama marketing mix. ¿Sí? Dentro de la parte organizacional, este es el famoso marketing mix. Pero yo, para determinar esto, yo debo ya de tener viabilidad financiera, ¿verdad? Por ejemplo, para los precios. Yo no puedo empezar a mirar, no, es que el precio sugerido del yogur son 5.000 pesos. Sí, pero es que el yogur mío es natural, no tiene agente conservante, tiene fruta picada natural, etcétera, etcétera. Entonces, posiblemente no puede competir con el precio del yogur regular. Entonces pues el precio sugerido al público de mi producto pueda que sea diferente, pero eso lo determina ¿qué? La viabilidad financiera, ¿sí? La viabilidad financiera. Yo debo de tener claridad en los precios y en el punto de equilibrio. Si yo no tengo claridad cuánto a mí me vale producir un producto, cuánto a mí me vale, en este caso, generar un servicio, ahí sí estamos graves en un proyecto, porque entonces yo no voy a tener margen de negociación. ¿Sí? Yo no voy a tener margen de negociación. Entonces ahí es donde nosotros debemos empezar a mirar, ¿sí? De manera como muy detallada cómo va a ser el análisis financiero que yo le voy a hacer a este proyecto. Y eso va aquí, aunque es una partecita apenas, dentro de la parte de mercadeo, yo debo de tener claridad frente a eso. Por lo general, este tema de precio y promociones y eso se hace ya al final, precisamente cuando ya nosotros tengamos como claridad en todo lo que tiene que ver con la parte financiera. Bueno, los conceptos de producción y operaciones, los costos directos e indirectos de fabricación por unidad o prestación de un servicio. Vea, yo conozco empresas que prestan servicios, ¿sí? Que prestan servicios y no saben cuánto les vale en realidad un servicio. Posiblemente al final de mes tengan una utilidad significativa, ¿sí? Pero si le preguntamos cuánto le vale a usted brindar ese servicio, no saben. Para todo proyecto yo necesito saber, ¿sí? Yo necesito saber cuánto me vale a mí producir. Y eso es muy lógico, en el sentido de que yo, pues, cuando se van a vender ese tipo de productos o servicios, yo debo de tener un margen de utilidad, ¿sí? Aparte del punto de equilibrio de pagarle a todo el mundo, yo debo de tener un margen de utilidad para la empresa o para el proyecto, para hacer reinversión, para, qué sé yo, para mejorar alguna línea de producción, bueno, o para contratar más personal, etcétera, etcétera. Pero yo debo tener claridad en los costos directos e indirectos o determinar el precio o el valor por unidad o por la prestación de servicio para algo que se llama negociación. ¿Sí? Si yo sé que producir una paleta, a mí me vale 700 pesos, ¿sí? Me vale 700 pesos. Y yo normalmente la vendo a 1.200, ¿verdad? La estoy vendiendo a 1.200. Ya yo tengo claridad, a mí lo que me vale son 700 y por cada paleta me estoy ganando 500 pesos. Entonces puede llegar alguien y decir, bueno, yo le compro toda la producción o le compro una cantidad significativa de paleta diaria, pero yo le tengo una propuesta, se las voy a pagar a 800 pesos. Ya ustedes deciden si se las venden o no. Pero ¿con qué quiero llegar al ejemplo? Que si yo sé cuánto me vale producir, yo puedo empezar a negociar. ¿Sí? Yo puedo empezar a realizar ese proceso de negociación. Yo le digo, no, 800 pesos no, vamos a
yo normalmente las vendo a 1.200, se las dejo a 1.000. Entonces ahí empezamos con la negociación. ¿Sí? No que 950, que 900, bueno, cuadramos en 900 pesos. Tengo un margen de utilidad menor, pero voy a vender volumen. ¿Sí? Pero yo tengo claridad de que esa paleta le estoy ganando. Cuando yo tengo claro cuánto es el precio por unidad o por la prestación de ese servicio. Entonces, aquí sí es determinante cuando nosotros ya estemos estructurando el proyecto, la idea como tal, esto, ¿sí? Mirar cuánto nos vale producir. Para eso, pues lógicamente yo les voy a dar un formato, o vamos a trabajar aquí, perdón, vamos a trabajar un formato, con un formato que vamos a estructurar y vamos a costear todo lo que tiene que ver con la parte de los productos o servicios que nosotros vamos a realizar a través de nuestro proyecto. Ahorita el compañero Oscar nos hablaba que del proyecto o de la idea que él tiene frente o lo que él trabaja frente a la prestación de servicios turísticos y todo eso, claro que sí. La idea es aquí costear todo y mirar cómo se proyecta, ¿sí? Porque yo necesito saber, o en este caso usted necesita saber cuánto le vale una prestación de un servicio, usted cuánto le vale un guía, cuánto le vale, qué sé yo, si se van para una caminata, qué se gastan en esa caminata, sí, cuánto sería el cupo mínimo de personas que deberían de asistir a ese tipo de guianza turística, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a determinar acá, porque es que nosotros a veces, con los proyectos, a veces trabajamos a ciegas, ¿sí? No sabemos, no estructuramos bien y desconocemos cuánto es el costo real que en este caso vale ese proyecto o la prestación de ese servicio o la producción de una unidad de cualquier tipo de producto. Entonces eso es fundamental que lo tengamos claro. Todo el tema, bueno, de los proveedores, ¿sí? Ustedes saben que nosotros sin los proveedores o las empresas o los proyectos sin los proveedores no funcionarían. Entonces nosotros debemos de tener, según la ISO 9001, la llama gestión de relaciones, ¿verdad? Dentro de los enfoques de la ISO 9001, de los principios de la ISO 9001, nos dice gestión de relaciones, ¿sí? La gestión de relaciones está directamente ligada con los proveedores. Anteriormente se llamaba gestión mutuamente beneficiosa con proveedores, ¿sí? Entonces ahora la generalizaron, gestión de relaciones, o sea, cualquier tipo de en este caso, de stakeholder que entre o que pueda empezar a ingresar a la empresa o al proyecto como tal. Entonces yo debo de determinar cuáles son mis proveedores y tener proveedor A, B, C, plan B, C, D, E, hasta la Z, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces los proveedores también puede que fallen, pero nosotros no le podemos fallar a los clientes, ¿sí? A través de los procesos que nosotros estamos realizando. Entonces se debe de determinar muy bien esto. Bueno, todo el tema de la planta de producción, la idea es que nosotros nos visionemos a través de un esquema cómo queremos que quede la oficina, cómo queremos que quede la planta, cómo queremos que quede, en este caso, el establecimiento, ¿sí? Ah, que no, que yo voy a ofrecer son unos servicios, yo necesito es un garaje. Bueno, ya aquí tenemos que ir pensando más en estructuración de proyectos, ¿sí? Aquí ya la idea es que nosotros nos visionemos en una oficina, cómo va a quedar distribuida esa oficina, qué características debe tener. Bueno, eso lo miraremos en esta parte del esquema como tal. La ubicación, ¿por qué escogimos ese sitio? Y recuerden que la ubicación es estratégica, debería ser estratégica, ¿sí? A través de un análisis cartográfico. Bueno, todo el tema de inventario, políticas de inventario y eso si se requiere, maquinaria, tecnología, procesos de producción, representación, si hay alguna representación de algún vendedor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces hasta aquí llega como lo que nosotros vamos a desarrollar de manera muy específica. Vamos a empezar a desarrollar. Ya la idea es que desde hoy nos quede como algo para empezar a avanzar, o nos quede algo para empezar a avanzar precisamente en todo lo que tiene que ver con las características de un proyecto. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas hasta ahí, ya como para entrar un poco más en materia o de manera más específica.
¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? No, profe, hasta el momento todo claro. Ok. Bueno, entonces ahora sí, levantemos la mano para empezar con el proceso de socialización con las preguntas que quedaron, unas preguntas o unas consultas generales, que es un proyecto y el ciclo de vida, de un proyecto. Bueno, iniciemos con Mélida. Mélida, cuéntanos, ¿qué es un proyecto? Cuéntanos Buenas noches más para que, todos. buenas noches, Mélida, más que de pronto leer lo que consultó, es como cuéntanos qué es un proyecto, pues lógicamente a través de las consultas. Sí, claro. El proyecto es un método de planificación para llevar a cabo o para materializar los objetivos que tenemos pensados para la creación eh, de nuestra empresa, digamos así, o de las acciones que vayamos a realizar con referencia a un producto o lo que estábamos hablando ahora, a un servicio que se va a prestar. Pero Ok. básicamente es eso, es la planificación de ello y materialización de los objetivos que tenemos con respecto a ese producto o ese servicio. Ok, listo, Mélida, muy bien, muchas gracias. Métodos de planificación y materialización de los objetivos, listo. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, José Luis, cuéntanos. Es un esfuerzo temporal llevado a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Y su ciclo de vida consta de 5 fases: inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Durante el inicio se definen los objetivos y se autoriza el proyecto. En la fase de planificación se elabora el plan detallado. En la ejecución implica la puesta en práctica del plan, y el control, y mientras que el control consiste en supervisar y controlar el progreso. Y finalmente, en la fase de cierre se termina el proyecto y se entregan los resultados. Ok, listo, vale, entonces, proyecto de esfuerzo temporal para tener u obtener un resultado único. Vale, muy bien, listo. Oscar, cuéntanos. Profe, por ejemplo, el mío que es el tema de turismo, pues es como reunir, hacer un inventario de todas de los recursos naturales que contamos para ofrecerlos legalmente a, a la población o a las personas que les gusta, por ejemplo, el turismo de aventura, perdón, el turismo ecológico, turismo de naturaleza. Entonces, a eso es como yo me quiero dedicar. Entonces, es como capacitarme, reunir ese conjunto de actividades para para hacerlo legalmente constituido, porque hay mucha gente que lo hace pues como sea, sin normas, sin leyes, sino que lo hace normal, pues una persona se capacita, tiene los conocimientos y hace una ruta, pero eso debe llevar unos parámetros, o sea, la ley lo exige, entonces, porque es una actividad económica no es de alto riesgo, pero sí es de riesgo porque vamos a estar en contacto con la naturaleza. Ok, ahí ya tú nos estás hablando más que todo de tu proyecto como tal, ¿verdad? Tu proyecto. La pregunta es, ¿qué es un proyecto? O sea, de manera general, de manera generalizada. Conjunto de actividades, profe, para obtener un fin o un beneficio. Ok, listo. Vale, Oscar, muy bien. Un conjunto de actividades para obtener un fin, listo, un beneficio, vale, muy bien. Bueno, Caterine Palacio.
Buenas noches. Para mí, ¿qué es un proyecto? Es una planificación, ¿cierto? De algo. Y el ciclo de vida de un proyecto es como la fase por la que atraviesa pues como un negocio desde su inicio hasta su cierre. Ok, sí, así de manera muy general. Vale, muy bien. Bueno, Ani, cuéntanos, Ani. Hola, profe, buenas noches a todos. Bueno, la verdad, yo digamos, como resumiendo todo el tema del proyecto, es la planificación de acciones y de recursos para conseguir un resultado. Así, independiente de qué tipo de proyecto sea, se debe, digamos, que tanto las acciones como los recursos, ya sean capital humano o de factor económico. Entonces, eso es lo que comprendí. Ok, listo. Vale, muy bien. Viene por acá. Neidy. Bueno, un proyecto es el conjunto de actividades que se planifican con el fin de cumplir un objetivo específico, bien sea para ofrecer un bien o ofrecer un servicio. Ok, vale. Listo. ¿Qué nos dice Janet? Profe, un proyecto es un plan para transformar una realidad, ya bien sea en bien o en servicio. Y el ciclo es el inicio y el cierre del mismo. Ok. Ahorita profundizamos eso. Están muy generales. Están muy generales. Pero vale, muy bien. Listo. Journey. Journey. Sí, buenas noches, profe. Considero pues que, cierto, un proyecto hace referencia a la planificación o concreción de un conjunto de acciones que se va a llevar a cabo y un conjunto de recursos que se van a usar para conseguir un fin determinado, o sea, un objetivo concreto. Y del ciclo de vida, así como dijo la compañera, el inicio y el final. Pues, por ejemplo, estuve averiguando que los ciclos de vida de proyectos generalmente definen qué trabajo técnico se debe realizar, cuándo se debe generar los productos entregables, quién está involucrado en cada fase y cómo controlar y aprobar cada fase. Ok. Listo. Vale, muy bien. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más nos quiere hablar o dar su opinión acerca de qué es un proyecto y el ciclo de vida? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, por lo general los proyectos tienen como un inicio y un final definido, así como objetivos muy específicos que se deben alcanzar en una empresa. Los proyectos pueden variar en tamaño y complejidad y pueden abarcar desde una construcción de un edificio hasta el desarrollo de un software. Y pues ya sobre el ciclo del proyecto, esto lleva como varias fases, que la principal sería como el inicio, que es en esta etapa que se define el alcance del proyecto y se identifican los interesados, los intereses en clave y se establecen los objetivos. El segundo, la planificación, que durante esta fase se desarrolla el plan detallado del proyecto. El tercero sería la ejecución, que acá es donde se lleva a cabo las actividades del proyecto. El cuarto sería el seguimiento y el control, que durante esta fase se monitorea el avance del proyecto. Y ya el último sería el cierre, que es donde finalmente el proyecto llega a su conclusión. Ok, vale, muy bien. Listo. Bueno, por acá, Mélida. Sí, profe, quiero hacer un aporte con respecto al ciclo de vida del proyecto, ¿cierto? Todo lo Sí. que han comentado los compañeros en su investigación, bueno, está bien, pero también hay que tener en cuenta que el ciclo de vida
de un proyecto lo determina el mismo tipo de proyecto, ¿cierto? Sobre las bases de las necesidades de dicho proyecto. Y que el ciclo de vida, determinarlos, ¿cierto? Es importante porque nos va a ayudar a prever los riesgos futuros, a reducir preocupaciones, incertidumbre, entender pues, en dónde debe poner uno en mayor esfuerzo, ¿sí? O Claro dónde que sí, centrarse, cómo centrarse. exacto. Y que se puede decir que de estas 5 fases, ¿cierto? Que es la que están mencionando, son como una hoja de ruta o un seguimiento para que se superen los contratiempos y para que los proyectos puedan llevarse a cabo con ese cierre, pero positivo. Ok, vale. Ahorita ya miramos de manera todavía más detallada cada una de esas fases y cómo es el funcionamiento de esas fases dentro del ciclo de vida de un proyecto. ¿Listo? Vale, muy bien. Por aquí, esta persona que está conectada como Bienestar Laboral Agrogaira. ¿Quién es? Yo busco por acá. Agrogaira. Paola. Paola. Cuéntanos, Paola. Buenas noches, profe y compañeros. Espero estén Buenas bien. noches. Bueno, para mí un proyecto es como, es una tarea. Es una tarea que debemos llevar a cabo. ¿Para qué? Para crear ya sea un producto, un servicio o simplemente para llevar a cabo y llegar a un resultado final. Los proyectos siempre van a tener un inicio, un fin, pero en medio de ese inicio y de ese fin se deben establecer como unas fases que son el inicio, la planificación, la ejecución de el seguimiento y el control que se tiene, y como una pequeña así como, el mismo, como se dice, un ciclo, como estar en esa constante evolución de ejecución, de seguimiento y de control. Y al igual el cierre ya es cuando ya se procede a cerrar finalmente el proyecto y cuando ya se concluye que el producto o el servicio llega a su fin y que digamos que ya se celebraron todos los logros obtenidos de ese proyecto. Listo, Ok, eso era lo que quería decirles. listo. Vale, Paola, muchas gracias. Bueno, no sé quién más. Con gusto. ¿Quién más quiere participar? Profe. Hola, buenas Carmen. noches. Pero mira, yo creo que un proyecto es un trabajo o un esfuerzo que, pues, que lo ejecutamos una sola vez y que persigue un fin específico. Además, tiene unas características principales, como lo es producir resultados únicos, como un producto o un servicio. Y pues como han dicho nuestros compañeros en cuanto al ciclo de vida de un proyecto, pues sí tiene un inicio, y en este inicio vemos reflejados los objetivos, el alcance del proyecto, allí identificamos los riesgos y también hacemos unos análisis en cuanto a las personas que van a participar dentro del mismo. Tenemos también otro ciclo como en la planeación. Allí miramos el qué, el quién, el cómo, el cuándo, los recursos, los costos, bueno, todo este tema. Y en la ejecución pues ya es el puesta en marcha del proyecto como tal. Y el ciclo final pues sería el cierre, ¿sí? Y allí pues concluiríamos con todas las lecciones aprendidas dentro del mismo. Ok, vale. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Bueno, señores, vamos entonces a mirar unos conceptos que yo le tengo acá. Un concepto muy general de proyecto
inclusive ya ustedes lo habían dicho, ¿verdad? Que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Y es cierto, un proyecto siempre obtiene un resultado único, independientemente si se tiene unas características similares o yo quiero montar o replicar más bien el proyecto en otra parte. Vamos a tener unas condiciones totalmente diferentes y por eso es que siempre vamos a obtener un resultado único. ¿Sí? Ahorita en el otro concepto de proyecto que ya les voy a mostrar, les detallo como más eso. Pero sí me voy a enfocar un poquito acá. El ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida de un proyecto es esa serie de etapas o de fases, ¿sí? Por las que atraviesa un proyecto, ¿sí? Como ustedes lo han dicho, desde su inicio hasta su cierre. Pero ¿qué pasa con ese ciclo de vida? O sea, ¿yo qué debo de determinar o yo qué debo de conocer? Porque es muy fácil decir, sí, el proyecto, un ciclo de vida de un proyecto es desde que inicia hasta que acaba, ¿sí? O como lo dice la ISO 9001, de la cuna a la tumba, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esas características que yo debo de determinar o tener en cuenta precisamente para empezar a mirar cuál es ese ciclo de vida? Aparte de esas 5 fases, inicio, planificación, ejecución, el control o verificación y el cierre, ¿sí? Yo debo de anexarle otras, que en este caso es todo lo relacionado con la parte normativa. Así vaya en el control, ¿sí? Así vaya en el control. Hoy en día existe otro tipo de factor que todo proyecto cuando se visiona, ¿sí? A través de una operación o a través de un operador como tal, o sea, que yo vaya a montar mi empresa, entonces hoy en día se debería de contar o se debe de contar o se debe de aplicar más bien todo lo relacionado de la responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque eso le da un enfoque o le da unas características diferenciadoras al proyecto. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros vamos a producir, qué sé yo, tajaditas de plátano, ¿sí? Así como las que hace aquí Univan, Turbana Chips, Turbana, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde a dónde comienza? Entonces uno dice, no, desde el pelado del plátano hasta que el producto sale empacado. Sí, pero dentro de todo ese ciclo de vida hay unas normatividades que aplican. O si lo llevamos no le vamos a anexar otro ítem, vamos a llevarlo al control, ¿sí? A la cuarta fase, que es control, y en ese control, dentro del control normativo, vamos a agregarle esa parte de requerimiento o cumplimiento de las normas. Entonces existen unas normas que le aplican de manera directa y otras que le aplican de manera indirecta, ¿sí? Entonces, de manera directa, como es un alimento, yo debo de cumplir todo lo que tiene que ver con esa parte de registro INVIMA y todo eso, ¿sí o no? Pero de manera indirecta, ¿yo qué voy a hacer con esas cáscaras? Si no se le da un tratamiento adecuado, puede estar generando una contaminación al medio ambiente, ¿sí? ¿Yo qué voy a hacer con ese empaque si no se le da una sensibilización y si de pronto el empaque no es amigable con el medio ambiente? Y aparte de que no es amigable con el medio ambiente, no se le da una sensibilización al consumidor final, ni siquiera trae como nada para que el consumidor final, algunas leyendas o algún tipo de imagen llamativa para que el consumidor final haga buen uso de ese residuo, por decirlo así, que le queda, que es el envase, que no es comestible, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Todo eso lo debemos de pensar dentro del proyecto. Entonces, el ciclo de vida del proyecto no es únicamente pelar ese plátano, fritarlo, empacarlo y llevarlo a vender. No, va más allá, ¿sí? Va más allá. Y eso nosotros lo tenemos que empezar
a analizar y empezar a mirar, ¿verdad? Y a analizar de manera como muy detallada dentro de la estructuración que yo voy a hacer, ¿sí? Porque es que si yo no analizo bien cuál es el ciclo de vida, yo puedo estar incumpliendo o puedo estar generando algún tipo de incumplimiento normativo y eso me puede afectar el funcionamiento del proyecto, ¿sí? Entonces yo debo de determinar muy bien ese ciclo de vida, ¿sí? Todas esas fases, ¿sí? ¿Cómo están esas fases? ¿Cómo están esas fases y cómo se empiezan a mirar, a determinar todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la parte de la estructuración del proyecto como tal, ¿sí? Entonces, a esto lo vamos a empezar a analizar desde que iniciemos a estructurar nuestro proyecto como tal. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí claro. Igual yo les voy a ir dando tips o ayudando o apoyando a cada proyecto para que nosotros determinemos cuál va a ser ese ciclo de vida de ese proyecto. Tenemos esta definición, que es una de las que más me gusta de la PMI, ¿sí? Ustedes saben que la PMI es como uno de los entes rectores a nivel mundial en todo el tema de estructuración o administración de proyectos. Entonces, aunque él tiene diferentes conceptos, ¿verdad? O diferentes, varias definiciones de proyecto, una de las que más me gusta es esta. Y la traigo a colación porque aquí se resume qué es un proyecto, ¿sí? Y aquí de pronto, con el análisis de esta definición, nos va a quedar muchísimo más claro que es un proyecto. Entonces, la PMI nos dice que un proyecto es una secuencia de actividades únicas, por lo que les decía ahorita. Yo así replique el mismo proyecto y de pronto los que han trabajado en algunas empresas o en algún tipo de proyecto y lo hacen aquí y luego lo hacen en Chigorodó y quieren hacer lo mismo, se pueden presentar situaciones totalmente diferentes sabiendo que los lineamientos son los mismos, ¿sí? Partiendo de las condiciones climáticas, partiendo de la idiosincrasia de las personas, todo el tema cultural, bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es una secuencia de actividades únicas. ¿Complejas? Claro que sí, porque todo tiene su complejidad frente al funcionamiento o a la funcionalidad de los procesos como tal, ¿sí? Y deben estar ligadas a unos procesos que deben estar bien estructurados a través de flujogramas de proceso o a través de algún tipo de lineamiento específico o de un procedimiento específico. Y relacionadas. Ojo, relacionadas. Uno de los fracasos de los proyectos, uno de los principales fracasos de los proyectos es que cada área se crea una isla, ¿sí? O sea, cada área está totalmente independiente. Si no hay una integración de las áreas dentro de un proyecto, esto no funciona, ¿sí? O puede que se demore más para que genere resultados. Entonces, es una secuencia de actividades únicas, complejas y relacionadas, teniendo un propósito o meta. Todo el mundo debe de conocer cuál es el propósito, cuál es el objetivo. A mí me ha funcionado mucho en los proyectos colocar el cronograma de actividades en grande, ¿sí? En grande, y que todo el mundo tenga acceso a él, para que sepa qué es lo que está planeado y qué es lo que se ha cumplido, ¿sí? Y quién le entrega y quién le recibe, en qué fechas o en qué semanas. Ahí las personas están en esa dinámica, ¿verdad? Tienen esa dinámica de que determinan o están en pro de esa meta. Y que debe de ser completada en un tiempo. Claro está. ¿Por qué? Porque si no se ve afectado lo que viene ahorita. Dentro de un tiempo específico, dentro de un presupuesto. Si el tiempo no se cumple, ¿verdad? Entonces, si el tiempo se alarga, entonces hay que empezar a hacer las famosas adiciones, hay que empezar a realizar un montón de gestión de recursos y ahí ya el proyecto se va incrementando o estoy generando pérdidas.
y de acuerdo a unas especificaciones dadas, que es todo el tema normativo, todo el tema legal, ¿sí? Entonces, mire que es un concepto muy, muy completo, ¿sí? Aunque apenas son 4 líneas, ¿verdad? Es un concepto muy completo. Una secuencia de actividades únicas, complejas y relacionadas, teniendo un propósito o meta, y que debe ser completada en un tiempo específico dentro de un presupuesto y de acuerdo a unas especificaciones dadas, ¿verdad? Muy relacionado, pues lógicamente, a lo que ustedes también estaban ahorita aportando, ¿sí? Aportando. Ustedes aportaron mucho. Aquí anoté varias veces la palabra planificación. La anoté 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces la anoté. Claro que sí. El proceso de planificación es fundamental. Si no existe una planeación inicial de lo que yo voy a realizar, les aseguro que nos vamos a demorar mucho más en conseguir la meta. Porque vamos a tener muchísimos, en este caso, muchas improvisaciones al momento de ejecutar los procesos como tal. Yo defino las etapas de un proyecto en estas 3. ¿Sí? Ustedes pueden encontrar un montón de etapas de proyectos, pero yo las defino aquí, en esas 3. Las etapas de un proyecto. Tenemos la primera, que es la formulación, ¿sí? Que nace de la ideación y todo el tema de planificación, ¿verdad? Ideación, planificación y verificación de esa información que yo estoy consultando. Porque en la etapa de formulación yo debo de verificar y hacer algún análisis. Entonces aquí dice desarrollo de alternativas y de evaluación. ¿Por qué de evaluación? Porque yo aquí debo de realizar en la formulación, debe hacer el análisis de mercado. Debo hacer el análisis financiero. Y yo me debo de evaluar si esto es viable, si la información que yo suministré a mi propio proyecto es real, ¿sí? O cumple con unas características de veracidad o no. Entonces yo me debo de evaluar. Hombre, sí, esto sí, yo lo consulté, yo lo estructuré de esta manera, está bien evaluado, financieramente también cumple. Hicimos todos los cálculos, las tasas, las TIR, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, frente a todo eso, yo digo, bueno, la fase de formulación cumplió. Ahora sí, vamos a poner en marcha este cuento. Entonces, ¿cómo lo voy a poner en marcha? Entonces ya yo empiezo a realizar procesos de gestión. ¿Sí? Entonces vienen ejecución de actividades e inversiones. Cuando yo empiezo a gestionar recursos, independientemente de dónde vienen, si vienen de un préstamo bancario, si vienen de unas tarjetas de crédito, si vienen de una donación que me dieron, si vienen, qué sé yo, por una convocatoria que me postulé y me la gané, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces viene toda esta fase de gestión. Aquí también se hace una evaluación sobre la marcha. O sea, yo aquí empiezo a ¿qué? A corroborar lo que se planeó versus lo que ya yo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros debemos empezar a mirar, se debe empezar a mirar todo lo que tiene que ver con esa parte de que si yo empiezo a gestionar recursos para poner en marcha un proyecto, es porque esta fase ya está bien analizada y bien estructurada en la fase de formulación, que yo no vaya a estar improvisando mucho acá. Ah, que se pueden hacer correctivos. Sí, claro que se pueden hacer correctivos, pero de pronto correctivos que no sean significativos frente a todo lo que yo había planeado anteriormente, ¿verdad? Entonces, acá en la fase de gestión, es todo el tema de ejecución, todo el tema de inversión, todo lo que yo empiezo a incluirle al proyecto precisamente para mirar, para sacarlo a flote y pues lógicamente compararlo con la primera etapa de la planificación. Y por último, tenemos resultados. ¿Sí? O sea que cuando ya yo empecé a hacer, ¿sí? Ya estoy aquí en el hacer, ya estoy en la ejecución como tal, entonces
yo empiezo a comparar también, me devuelvo, bueno, dentro de la planificación que nosotros habíamos hecho, esperábamos estos resultados, ¿sí? O los famosos resultados esperados, ¿verdad? Esperábamos estos resultados, entonces yo los comparo acá, ¿sí? ¿Qué efecto o qué impacto ha tenido el proyecto? O si los va a tener a corto, a mediano o a largo plazo. Si lo que yo empecé a proyectar está determinado, ¿ya? Está determinado en porcentaje, por lo general esto hacemos, acabamos de empezar a hacer los indicadores de gestión. Entonces, si está dentro de los indicadores, ahora me devuelvo, bueno, ¿qué fue lo que yo proyecté acá en los resultados esperados? Vamos a mirar, vamos a hacer la comparación, resultados esperados versus los resultados reales. Entonces, sí se está generando ese impacto que yo planeé desde el inicio, desde la estructuración o formulación. Entonces, ahí se mide ese proyecto o cualquier tipo de proyecto en estas tres fases, así de generales, ¿sí? Pero se mide así. Lo formulamos, todo el tema de planificación, todo el tema de planificación estratégica, bien interesante. Ahora sí, lo ponemos en marcha, ajustamos si de pronto hay algún tipo de falencia mínima, empezamos a hacer los ajustes como para enrutarlo a lo que se está planificado y al final ya empezamos a comparar, bueno, esto era lo que esperábamos y esto es lo que está dando. Entonces, esos resultados sí son significativos. Entonces, para eso hacemos unos indicadores de gestión o si estamos midiéndolo en calidad, entonces hacemos unos KPI o aplicamos unos KPI, ¿verdad? Que son los indicadores de todo el tema de calidad. Entonces, frente a todo lo relacionado con lo que yo planeé al inicio, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a realizar o a desarrollar todo lo que tiene que ver con las famosas etapas de un proyecto. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas. No, profe, hasta el momento, pues ha sido claro. Ok. Ah, bueno, José Luis sí por acá levantó la mano, José Luis. Journey creo que le quedó la mano levantada desde ahorita, o no sé si va a preguntar. Sí, profe, para hacer un par de aportaciones. Sí, claro. En cuanto a lo que usted decía, la fase de formulación, ahí hay que tener muy en cuenta también un rubro que, si mal no recuerdo, se llama como imprevistos o algo así por el estilo, que es un porcentaje que se deja por si de pronto hay un fallo por ejemplo, en la extensión de los días del proyecto o algún otro imprevisto que se presente. Y por otra parte, se debe tener muy claro lo que es la TIR, la tasa que mide la rentabilidad de cuánto porcentualmente se va a ganar o a perder. Exacto, a recuperar, ¿verdad? A recuperar. Bueno, les cuento algo. Aquí tocas un tema muy interesante, que es el tema de imprevistos. Bueno, hoy en día, con todo este tema del análisis estratégico de un proyecto, ese rubro de imprevistos dentro del análisis financiero no se puede colocar o no se debe colocar, ¿sí? No se debe colocar. ¿Por qué no se debe colocar? O por qué ya en algunas convocatorias específicas, no lo aceptan. Porque es que te van a decir, si usted realiza un cronograma de sus actividades y ya usted tiene una fase de planeación, ¿sí? Y la estructuración del proyecto está bien determinada, usted no va a necesitar ningún imprevisto. Y si requieres algún imprevisto, o sea, si se te presentó algo dentro de la estructuración o formulación de tu ejecución de tu proyecto, tú debes de soportar por qué no cumpliste
¿por qué no cumpliste con ese objetivo? ¿Verdad? Entonces, les pongo un ejemplo así muy real de lo que sucede, por ejemplo, Fondo Emprender Sena. Fondo Emprender Sena te asigna unos recursos, ¿sí? Si tú te presentas pues a una convocatoria, si tú te ganas esos recursos que son condonables, tú debes de cumplir con un cronograma de trabajo, ¿sí? Con un cronograma de actividades. Y ese cronograma de actividades está ajustado a un presupuesto. Entonces a ti te asignan un porcentaje, tanto porcentaje para salarios y honorarios, tanto porcentaje para adecuaciones y remodelaciones, tanto porcentaje para compra de maquinaria y equipos, ¿sí? Tú te debes ajustar a ese presupuesto y con ese presupuesto tú proyectas tus productos o tus servicios, ¿sí? Después, más adelante, no puedes salir, tú no puedes salir, que es que no me alcanzó para el equipo, o el equipo que compré no me está dando el rendimiento, entonces no puedo cumplir con la meta que era obtener unas ventas mensuales de 20 millones de pesos, no puedo cumplir con eso. Entonces, posiblemente ahí se podría incluir, imprevistos, tanto por ciento. En este caso, la mayoría, y sin temor a equivocarme, por ahí por encima del 90%, la mayoría de las convocatorias que existen hoy en día en proyectos no determinan imprevistos dentro de la estructuración y dentro de la formulación de un proyecto, ¿verdad? Precisamente por eso, porque si tú dices, voy a meter unos imprevistos aquí, es porque tú no tienes claridad o no se hizo, o de pronto no se hizo claridad frente a la estructuración inicial o a la planificación, más bien a la planificación de los procesos, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí muy claro. ¿Que se te puedan presentar situaciones? Sí, se pueden presentar situaciones, pero ya esas situaciones se deberían de solventar con otra medida o con otro movimiento interno dentro de los procesos del proyecto, ¿verdad? Eso es por ejemplo. Por ejemplo, ese día que se presentaron, yo no escuché que aquí había ninguno de profesional en seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Pero yo sé que, por ejemplo, los arquitectos conocen de ese tema. Bueno, algunos profesionales también puede que conozcan de ese tema, las personas que trabajan en el tema de los contenedores y eso, en la logística, conocen de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si nosotros hablamos de seguridad y salud en el trabajo, entonces decimos, no, cuando se hace un contrato, ¿sí? Y aquí los administradores me ayudan. Cuando se hace un contrato, el contrato debe de definir unas funciones muy específicas, ¿sí? Y por normatividad hoy en día, dentro de un contrato no se debería colocar una función que se llame y demás actividades que designe jefe inmediato, porque llega la ARL y me va a decir, venga, ¿y cuáles son esas y demás funciones que le van a asignar a esta persona? ¿Sí? A mí me las define. Porque si no me las define, entonces yo no puedo, la ARL no puede asignarle un nivel de riesgo a esa persona. ¿Sí o no? Entonces, así mismo pasa acá. O sea, imprevisto. Pero ¿qué tipo de imprevistos se te pueden presentar? ¿Sí? ¿Qué tipo de imprevisto? Entonces, si ya tú identificas el imprevisto, ya no es imprevisto. Ya tú lo incluyes dentro de la planeación o dentro de la estructuración financiera de tu proyecto, ¿vale? Janet, sí, cuéntanos. Profe, hola. Sí. Ahora que estamos hablando de los imprevistos de los proyectos, yo voy a hacer un pequeño aporte de la experiencia que viví con Fondo Emprender. Ok.
nosotras pedimos un horno. Pero el horno, como todo fue por sistema con tanto afán, no teníamos mucha experiencia pues en la industria, tuvimos muchos errores en ese proyecto porque hicimos cálculos y nos pusimos metas que no logramos cumplir, pero como cumplimos con ciertos rubros, entonces pues terminamos el proyecto con finalidad positiva. Nosotras pedimos un horno, pero el horno fue muy pequeño. Entonces, la interventora dijo que, pues, que no podíamos hacer más nada, sino que teníamos que quedarnos con el horno. Estudió posibilidades y en el rubro de servicios públicos teníamos un porcentaje a nuestro favor, entonces nos hicieron pues el ensamble con el proveedor, pero nos tocó colocar de nuestra plata, pagar el envío, todo, pues todas las alanderas para poder hacer el cambio del horno. Y nos colocaron pues presupuesto de los servicios públicos que teníamos a favor. Entonces ella decía que por eso uno tenía que estudiar muy bien el mercado y conocer muy bien qué es lo que se está solicitando para no tener esos imprevistos. Entonces, ahora que usted está hablando de los imprevistos de Fondo Emprender, que está tomando pues ese tema, no tuvimos esa experiencia ahora con el proyecto que acabamos de entregar y fue algo terrible. Ok, pero mira que ahí tú estás dando la respuesta, ¿verdad? O sea, no se hizo un proceso de correcto por la misma premura del tiempo, me imagino. Ajá. No se hizo un correcto análisis técnico de lo que se requería. ¿Sí? Entonces, no, sí, sí, porque nosotras fallamos, como emprendedoras fallamos, porque hicimos el emprendimiento, pero cuando llegó el proyecto se nos salió de las manos, porque ya la realidad era otra. Ya la realidad y la exigencia del mercado fue totalmente diferente a lo que nosotros planeamos. Entonces yo no sé si fue por falta de conocimiento o por el afán del tiempo o qué, pero muchas cosas se nos salieron de las manos. Ok. Entonces mira que siempre cuando pasa eso, el afectado principal es los responsables de los proyectos. Él les tocó sacar plata de su bolsillo. Y eso es lo que no se debería hacer, o de pronto no debería suceder. O sea, no debería suceder precisamente como para minimizar, de pronto que las personas tengan que sacar plata de su bolsillo para solventar o solucionar algún tipo de situación que se le pueda presentar en el proyecto. Vale, Janet, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. No tan buena, pero espero que ya la hayan solucionado. Sí, aprendimos que la falta es cansancio. Ok. Bueno, por aquí Frank Mejía estaba preguntando algo. Ah, ok. Sí. Yo les paso el link de la grabación, se las comparto en el WhatsApp grupal. Puede ser esta misma noche o si no mañana temprano. Bueno, preguntas hasta ahí, muchachos. ¿Cómo vamos? Comentarios. Creo que todo va muy bien. Listo. Bueno, vamos a mirar los factores de estudio de un proyecto. Lo miramos de manera muy general y vamos a hacer el ejercicio con el ingreso a la plataforma para mostrarle todo el tema de la plataforma. ¿Listo? Entonces, existen 7 factores de estudio de un proyecto, ¿verdad? Que son como los principales factores. En este caso, pues tenemos el estudio del entorno, todo lo relacionado con esos requerimientos o esas necesidades, ¿verdad? Esas necesidades que tiene, en este caso,
que tienen las personas, y entonces yo debo de analizar esas necesidades para mirar cómo trato de solventar, pues lógicamente, ese tipo de necesidad, o cómo trato de darle una alternativa de solución a esas necesidades. El siguiente estudio es el estudio de mercado, que ya hemos hablado bastante de él. Mire que vuelve y aparece acá, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el análisis de los clientes, el análisis del mercado como tal, del cliente objetivo, ¿sí? Del mercado potencial de mi producto o servicio. El estudio técnico, todos los requerimientos que tiene el proyecto. El estudio administrativo y organizacional, ¿sí? También todo lo que tiene que ver con la parte de estructuración y de horizonte estratégico de un proyecto. El estudio legal. Este estudio legal hay que analizarlo bien, porque a veces en los proyectos nos centramos única y exclusivamente en la normatividad aplicable directa y a veces dejamos de lado la normatividad indirecta, que también nos afecta, ¿sí? Eso es, por ejemplo, como un hospital, ¿sí? O una entidad hospitalaria. Una entidad hospitalaria, su principal función es prestar esos servicios de atención a la salud de las personas que lo requieran, ¿sí? Y deben de cumplir con unos requerimientos normativos ante el ministerio y todo eso, ¿verdad? Pero entonces, dentro del ejercicio de sus funciones, existe que ellos son generadores de unos residuos y de unos residuos que se consideran residuos peligrosos. Entonces yo no puedo, o ellos no se pueden hacer los de la vista gorda y decir, no, es que mi función no es producir residuos peligrosos, y si yo produzco residuos peligrosos, no, yo lo echo en una bolsita y los boto, ¿sí? No, ese no es el deber ser. Entonces, como es una normatividad aplicable, una normatividad indirecta, pero que los afecta a ellos deben de cumplir con la 2676, ¿verdad? Que es todo el tema de RESPEC. Entonces, este estudio legal, yo debo de analizarlo, ¿verdad? Yo debo de analizarlo muy bien. Por ejemplo, todo el tema, hablando aquí de las personas que están en la parte de construcción, los arquitectos, los ingenieros civiles que están acá, entonces ellos deben de cumplir con unas normatividades específicas para el tema del ejercicio de su profesión como tal, para hacer las construcciones, para cumplir pues lógicamente con esos parámetros, pero también existen otras normas que pueden que sean indirectas, ¿sí? Que entonces se debe de cumplir con planeación, que se debe de cumplir con seguridad y salud en el trabajo, aunque no es el ejercicio principal de lo que ellos están haciendo, pero sí son normatividades que le aplican, y en caso tal de que no se cumplan, puede generar afectación a los procesos productivos o afectación a todo lo que están haciendo en el momento, ¿verdad? Entonces, ojo con ese estudio legal. El estudio financiero, ¿verdad? Todo el estudio financiero, que ya lo hemos visto, y el estudio social ambiental, ¿sí? ¿Qué impacto genera ese estudio social ambiental? O el proyecto, ¿qué impacto está generando al ambiente o algunas características sociales ambientales en el proceso? ¿Sí? Bueno, esos son como los siete elementos, ¿verdad? Elementos o estudios que apoyan en este caso a la estructuración o a la formulación de un proyecto. ¿Listo? Bueno, vamos, denme un minutico mientras que yo abro acá la página, denme un minutico. Profe, disculpe, ¿cómo es el nombre de la página para la plataforma? Colocas Confenalco Educación en el buscador de Google y ahí te guía de una vez a la página. Nada más luego de que te envía la página, le das a acceder y
colocas el usuario y la contraseña. Exacto, así es. Ya les voy a compartir pantalla, no se preocupe. Déjenme, yo abro. Gracias, compañero. Sí, no, yo era para ir buscando para acá por el computador, pues mientras. Pero listo, ya ingresé, ya estoy ingresando. Listo, vale. Ya les voy aquí a compartir. Vamos a compartirle. Ok. Entonces, ¿todos están viendo la pantalla de Google? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces buscamos Confenalco. Pueden poner así, Confenalco Educación. Y él nos lleva a esta primera página. ¿Sí? A esta primera página. Confenalco Educación, Confenalco Antioquia. Bueno, ingresamos a esa primera que nos sale ahí. Y mire que acá en la parte superior derecha hay un link de acceso o una palabrita aquí, vea que tiene un link o un acceso que en este caso dice acceder. ¿Sí la están viendo? Muchachos. Sí, profe, se ve. Ok, entonces le damos ahí clic en esa y vamos a entrar con la cédula de alguno de ustedes. ¿Me regalan, por favor, alguno de ustedes su número de cédula? 8-166 606. ¿Así? 8166606. Sí, señor. Ok. Su usuario es número de cédula y la contraseña es el mismo número de cédula. ¿Listo? Le damos a acceder. Oscar Luis Peña Higuita. Mire que acá en la parte superior derecha también nos sale pues, el usuario, ¿verdad? El nombre de su usuario. Entonces se va aquí donde dice mis cursos. ¿Sí? Dice mis cursos. Entonces aquí él dice que tiene diplomado en gestión y gerencia de proyectos Urabá Occidente Norte. Ese no es. Este es de 2021, 2022, 2023. Este que dice diplomado en gestión y gerencia de proyectos Urabá, POSFEC 3001-2024. ¿Sí están viendo? 3001-2024. Señor. Listo. Entonces le damos clic ahí. Entonces él los lleva a esta página, ¿verdad? Entonces en esta página pues estará como la bienvenida del docente, la guía de estudio, no sé qué, bueno. En realidad a nosotros nos interesa la segunda pestaña que se llama planeación. ¿Sí? Entonces aquí en planeación existen o hay unos materiales de formación. Profe, disculpe, esa guía, perdón, ese manual Microsoft Project o sea, a mí no me aparece. Le doy clic, pero no me No te accede lleva. a la página. Dale. Yo reviso, listo. Gracias. Dice que no se encontró la página. Así me sale a mí. De pronto que como apenas la plataforma nos las activaron el viernes, yo mañana reviso para ver si es que no está enlazada todavía no está enlazada con la página A mí que me nos sale lleva a él. igual. Eso. Al Bueno, igual no que sé. la guía tampoco abre. Listo, vale. Yo reviso bien. Yo reviso para ver la configuración de esto. ¿Listo? Bueno, aquí está la presentación. La presentación, lo que yo les estoy mostrando. Aquí está. Estaban unos pasos para elaborar la introducción. Más adelante vamos a necesitar eso. El árbol de problema. Hay un ejemplo de árbol de problema. Y tenemos una primera actividad acá en plataforma.
Entonces, la primera actividad que vamos a hacer es este foro. ¿Sí? Este foro. Entonces, este foro, tenemos que responder esta pregunta. ¿Cuáles creen ustedes, cuáles creen que son las etapas secuenciales para el conjunto de acciones que se pueden articular para la estructuración de un proyecto? ¿Sí? ¿Cuáles creen ustedes que son las etapas secuenciales para el conjunto de acciones que se pueden articular para la estructuración de un proyecto? Entonces vamos a participar en este foro. ¿Cómo vamos a participar en este foro? En este caso, por ejemplo, Oscar, que estamos aquí en la página, en la plataforma de Oscar, entonces aquí le decimos añadir nuevo mensaje de debate. ¿Sí? Entonces aquí Oscar dice foro 1. Entonces podemos, qué sé yo, copiar la pregunta, la pegamos aquí y empezamos a responder. Yo pienso que las etapas, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Listo, ahí respondemos. Profe, y... no hay ningún problema. ¿Cómo? Puede responder, no hay ningún problema. Entonces, aquí después que respondamos, le decimos enviar al foro. ¿Sí? Le decimos ahí enviar al foro. Entonces, inmediatamente, inclusive ustedes pueden hasta interactuar, ¿verdad? Pueden hasta interactuar, de pronto hacer algún tipo de comentario o de sugerencia o de pronto de observación. La observación para el proceso como tal. Y luego, sí, pues de algún compañero, perdón, ¿sí? De algún compañero, ¿listo? Entonces, esa es como la primera actividad que tenemos. Vamos a seguir Profe, revisando ahí acá. porque a mí me parece que fecha límite, ajá, ahí dice fecha límite el 26 de enero. 26 de enero, yo miro. Sí, profe. Ahí sí. Ya vamos a revisar enseguida aquí en el de Oscar. Fecha límite para publicar en este foro. El viernes, ya yo reviso entonces, ya yo les amplio la fecha, pero mira que sí está dejando, pero igual sí está dejando modificar, pero deja que yo ahorita ya yo le corrijo la fecha, ¿listo? Listo, por ahí, sí, señor. A mí también me Listo. aparece así, el Sí, 26 sí, es de que aquí enero. se ve, sí, 26 de enero. Ahorita yo reviso. ¿La fecha límite sería cuál? ¿Cómo? La fecha límite para efectuar el foro sería cuál? Yo la había puesto hasta el sábado, hasta este sábado. ¿Sí? Este sábado que creo que es como 9, algo así, 8, 9. Es 9. 10. 10, eso, de sí, hasta febrero. el 10. Ajá, hasta el 10 lo había puesto, pero ya enseguida yo reviso. Esa sí se la corrijo de una vez. Ahorita que finalicemos, de una vez la corrijo. Bueno. Y así están todas las actividades. La idea es que ustedes vayan realizando, vayan revisando. Cada una de las actividades tiene una fecha, pero les comento. La idea, muchachos, ojo con lo que les voy a decir. La idea es que nosotros primero veamos el tema para que ustedes me vengan a hacer las tareas acá o que vengan a montar las tareas. Entonces, por decir algo, esta tarea dice entrega de introducción y justificación. No se me vayan a adelantar a montar su introducción y su justificación, porque después cuando ya yo les explique Profe, la introducción y justificación, la debemos de ajustar como a la estructura que yo les vaya explicando. ¿Listo? Cuénteme. profe, qué pena, no la alcancé a escuchar. Ahorita que empezó a hablar, pues ahora último, pues este internet está como un poco lento, entonces no escuché lo del principio. Que les estaba diciendo que no se me adelantaran con las actividades, ¿verdad? Que la idea es, a medida que vamos avanzando, yo les voy diciendo, Sí, bueno, señor. esta actividad corresponde a esta. Ya la estructuramos, yo les digo, bueno, envíen la actividad 1, ¿sí? Pero entonces, no se me vayan adelantando, que yo voy a hacer la introducción, la justificación y la voy a ir montando y no sé qué. No nos adelantemos. ¿Por qué? Porque más adelante entonces yo les explico cuál va a ser la ruta, cuál va a ser la estructura de presentación de introducción y justificación
entonces ya ustedes entonces deben de empezar a como a corregir o hacer las respectivas, de pronto, los respectivos ajustes del proceso. ¿Listo? Vale. Bueno, entonces ahí pueden ir mirando como las entregas, ¿sí? En este caso como los entregables de cada uno. Yo voy a mirar ahorita, yo ajusto las fechas como tal, aquí yo creo que no hay nada, ¿sí? Las fechas como tal, y yo reviso esto y actualizo los links. ¿Sí? Aquí debo actualizar son los links precisamente para que les pueda a ustedes descargar esta información. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sí, señor, listo. Bueno. Listo, profe. Sí, señor. Ok, el día de mañana vamos a empezar a hacer un ejercicio que se llama lluvia de ideas o brainstorming, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar mañana, para que mañana vengamos como fresco en el sentido de que vamos a generar ideas. Y con esa generación de esas ideas, ya vamos a seleccionar, vamos a empezar a seleccionar y vamos a decidir con cuál nos vamos a quedar para seguir trabajando, pues lógicamente, en el curso, ¿vale? Profe, perdón, lluvia de ideas sobre qué, sobre proyectos o sobre qué. Sobre ideas, mañana vamos a crear ideas, vamos a destinar un tiempo y ustedes van a empezar a definir ideas. ¿Qué quieren hacer? ¿Sí? Vamos a definir un tiempo. Yo mañana les voy a decir el número de ideas que vamos a redactar, pero ideas en sí, o sea, simplemente la idea, ¿verdad? Por decir algo, yo quiero montar, qué sé yo, una empresa que cambie, qué sé yo, una empresa que ofrece servicios de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Eso es una idea. Entonces, mañana vamos a hacer ese ejercicio, ¿sí? Ese ejercicio de brainstorming, y de ahí vamos a mirar con cuál nos vamos a decidir, ¿sí? Con una serie de preguntitas que después vamos a hacer. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar mañana. La idea es que ya mañana definamos con qué idea vamos a hacer el proyecto, ¿sí? Y de ahí en adelante, pues ya nos dedicamos única y exclusivamente a la fase de estructuración y de formulación, ¿vale? Sí, profesor. Ok. Bueno, muchachos. Entonces, disculpen, entonces el día de mañana, lluvia de ideas y de una vez empezamos a estructurar el proyecto. Mañana definimos con qué proyecto vamos a trabajar, o ustedes definen más bien, ustedes definen con qué proyecto va a trabajar cada uno, ¿sí? Pero lo vamos a hacer a través de ese ejercicio. ¿Listo? De acuerdo. Vale. Bueno, muchachos, yo les comparto la grabación. ¿Listo? Yo les comparto la grabación por el WhatsApp apenas me cargue. Ah, bueno, profe, listo, muchas gracias. Profe, qué pena. Sí. La clase anterior. ¿Cómo? La clase anterior. Espere, yo silencio. Ahora sí, Melida, cuéntame. La grabación de la clase anterior, que también siempre tocó temitas. Ah, bueno, dale, sí. Sí, Yo la monto. Claro que sí, gracias. no hay problema. Yo la monto, yo la descargo ahorita y la monto también. Entonces le monto las dos, ¿listo? Gracias. Bueno, listo, bueno. Muchachos, muchísimas gracias. Gracias a usted, profe. Gracias. Que pasen feliz. Buenas noches para todos. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, compañero. Feliz noche, profe. Hasta mañana. Mañana.
Chao. Feliz